Y también esta mañana en Sin Distancias nos vamos a acercar a la profesión de economistas a través de la reflexión de Carlos Solchaga, economista, exministro de Economía y Hacienda, uno de los 15 economistas que participan en la serie de vídeo dirigida por el profesor de Historia Económica de la UNED, Mauro Hernández, con el título Economistas en primera persona. Esta serie se está emitiendo en la 2 de Televisión Española en el programa de la UNED y está publicada en nuestro canal. Tomen nota, canal.uned.es, serie Economistas en primera persona. La economía está hoy en boca de todos, aunque no siempre la comprendamos. Así que lo mejor es preguntar a quienes entienden, los licenciados en económicas o empresariales. Ellos y ellas nos contarán mejor que nadie qué son, qué hacen y para qué sirven los economistas. Yo me llamo Carlos Solchaga, he sido profesionalmente economista la mayor parte de mi vida. Me distraje durante 20 o 25 años de esta profesión para ser político, pero preciso reconocerlo, en los puestos que ocupé como ministro de Industria, ministro de Economía y Hacienda, lo que sabía de economía no solamente era un complemento, sino que era absolutamente indispensable para poder ejercer bien la función. Así como seguramente hay médicos vocacionales, o filósofos vocacionales, o personas que sienten la necesidad de la expresión artística, escritores, pintores, yo creo que no hay economistas vocacionales. No hay nadie que desde su más tierna infancia diga, papá, yo quiero ser economista cuando sea mayor. En mi caso concreto, la verdad es que en mis tiempos había que hacer una decisión en torno a los 14 o 15 años, al llegar a lo que se llamaba entonces el bachillerato superior. ¿Querías estudiar, en su caso, una carrera de ciencias o una de letras? Yo decidí por las ciencias y cuando ya había hecho el curso preuniversitario, me di cuenta de que en realidad lo que me gustaba a mí era la filosofía, y en particular dentro de ella la filosofía de la historia y la filosofía de la política y la filosofía social. Pero claro, yo vengo de una familia muy modesta, no se me ocurría decirle a mi padre que quería perder un año, ¿verdad?, y hacer el preuniversitario de letras. De manera que casi por eliminación fui pensando, bueno, las carreras de ciencias puras, bueno, son bonitas, a mí la física me gustaba, por ejemplo, pero me parecía que no encajaban dentro de lo que a mí me interesaba más. Y entonces pensé, bueno, economía es una carrera que en aquel tiempo se podía acceder desde el bachillerato de ciencias y del de letras, y que tenía una ventaja considerable, y es que tenía ese componente de filosofía social. De economía no te interesa tan solo si los precios suben o bajan, que también es importante, o cuáles son las leyes que hacen que funcione un mercado. Lo que te interesa también es cuáles son los efectos, las consecuencias de una economía que funciona bien o mal. ¿Quién sale perjudicado porque haya mucha inflación? ¿Cómo se provoca el fenómeno de la inflación? ¿Quién la provoca? ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Te preocupa saber si existe un nivel de empleo suficiente o si el paro obrero está creciendo. Te preocupa ver la diferencia que existe entre unos países que tienen un nivel muy adelantado de desarrollo y otros que están muy subdesarrollados. Te preocupa ver que en unos momentos del ciclo económico, cosa que entonces yo ni sabía lo que era, la economía crece más y en otros crece menos. Y me pareció que todo eso tenía, al mismo tiempo que una serie de conocimientos técnicos y científicos, más o menos, la economía no es como la física, esta es la verdad, tenía un componente humano, un componente de filosofía social y de política que me atraía. No había en la Facultad de Económicas que yo conocí muchos grandes profesores. Había sí 3 o 4 claramente señalados, como Enrique Fuentes Quintana, como José Luis San Pedro, que ahora es mucho más conocido por su vertiente literaria, que como académico de la economía, y estaba sobre todo Ángel Rojo, que representó en España la modernización del análisis macroeconómico que se había olvidado en los 20 años anteriores, y que fueron mis profesores, y en particular Ángel Rojo, que fue la persona que un poco me prohijó y con el que estuve más cerca. Pero la universidad, al mismo tiempo que te distrae a veces con esos extraños currícula que se ponen, ¿no? Y dice, ¿por qué tendría yo que estudiar Derecho Civil si quería ser economista? Pero era lo que estudiaba en primero, me gustara o no me gustara. Bueno, a pesar de todo, conoces otros aspectos de enfocar las cosas. El del derecho es muy interesante, aunque yo no haya tenido esa vocación,
¿verdad? La sociología es muy interesante, aunque yo prefiera ser economista o analista económico que analista social. Hay muchas cosas dentro de la universidad que las vas aprendiendo y que de alguna manera conforman tu personalidad y tu forma de aproximarte al conocimiento y a la experiencia de vida. Hay algunas profesiones que son muy distintivas, es decir, uno es médico o no es médico, y no hay manera de encontrar una cosa intermedia. Las herramientas que utiliza un economista para entender aquello que es relevante para él, ya sea en la vida de la empresa, ya sea en la vida de los mercados, ya sea en la organización social o en las políticas del gobierno, en parte son, al menos utilizadas igualmente, por sociólogos, politólogos, abogados. Naturalmente cada uno desde el enfoque en el cual se siente más seguro, cree tener más conocimientos, pero no hay una diferenciación así muy particular del economista. Ahora bien, si uno quiere ser un buen economista, aun cuando a veces le parezcan mucho más interesantes las preguntas con connotaciones humanas o sociales, porque le interesan más, sin embargo no puede dejar de hacerse las preguntas básicas del coste-oportunidad. Voy a tratar de poner un ejemplo. La gente dice, hombre, ¿por qué van a cerrar la televisión autonómica de tal sitio, que es una televisión pública, que gracias a ella, ¿verdad?, pues muchas veces aspectos culturales que una televisión privada nunca tocaría, pues los conocemos y tienen ese tipo de programas y además da trabajo a gente? Bien, es un buen enfoque, pero el enfoque de un economista es decir, pero ahora que no tenemos dinero, esos, pongamos 1.000 millones de euros que cuesta al año esta televisión, ¿no los podríamos quizá dedicar a una mejor atención sanitaria, a prolongar a lo mejor el periodo de cobertura de aquellos que están sin trabajo y en su familia no entra ningún salario, a hacer mejores carreteras, que está habiendo demasiados accidentes como consecuencia de la falta de mantenimiento, y a tantas otras cosas? Si un economista no se plantea este tipo de preguntas, es posible que sea una gran persona, pero no es un buen economista.